Hola amigos, vamos a esperar 2 minutos para comenzar. Mientras tanto quiero contarles que estamos haciendo lives de 2 a 3 veces por semana, tomando en cuenta sus comentarios y las encuestas que hemos estado lanzando en nuestras historias. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, organizamos un live o se lo respondemos por DM. Estamos para ayudarlos a prevenir lesiones, a solucionar las que ya estén apareciendo y a hacer que esta cuarentena pase más fácil mientras nos mantenemos en movimiento. Saludos a todos los que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos más y empezamos. Saludos. Saludos Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gabriel, ¿qué tal? Juanca. ¿Qué tal, señor Besada? ¿Cómo está? Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a sacarle provecho a este tiempo extra en casa. Ahí vamos a seguir esperando un ratito. Ahora sí. Vamos a ver. Hola Mil, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que recién se conectan. Gracias por estar aquí. Soy Pablo Montoya, fisioterapeuta deportiva. Y hoy en vivo tenemos a un invitado de lujo. Él es licenciado en Educación Física y Deporte, doctorado en Ciencias del Deporte, con especialidad en Biomecánica. Es cubano, head coach de UNE formando atletas y triforce, triatleta y un entrenador que entiende el deporte desde la base y que, como nosotros, cree en el proceso del entrenamiento para formar atletas. Con ustedes, Yadiel Rodríguez. Bienvenido, Yadiel, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días chicos. Bueno, un placer estar acá en la mañana compartiendo con toda la audiencia deportiva. Para mí es un estilo de Pablo. Es un experto en todo el tema de rehabilitación y nada, tratar de compartir con ustedes en mi humilde experiencia todas las cosas que podamos hacer en una hora, ¿no? Gracias, Pablo. Correcto. El día de hoy trataremos un tema que puede estar afectando a la mayoría de runners que han sufrido alguna vez dolor en la espalda baja o alguna lesión en la rodilla. Vamos a descubrir con Yadiel y su vasta experiencia con atletas sobre la causa y cómo se conectan estas lesiones con el patrón de movimiento, en este caso de la extensión de cadera. Pero empecemos hablando de la importancia del entrenamiento de la fuerza y la prevención de lesiones. Yadiel, ¿cuán importante consideras tú que es entrenar la fuerza para correr y qué peso tiene el gesto técnico? Para situarnos un poquito en contexto del gesto técnico, en simple vendría a ser el realizar correctamente un movimiento respectivo del deporte, manteniendo la alineación y la coordinación del cuerpo. Gracias, Pablo. Bueno, miren, todo el que me conoce sabe que soy un defensor activo del trabajo de la fuerza dentro del desarrollo del gesto deportivo, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza en realidad es un juego de estímulos y respuestas donde constantemente estamos haciendo el estímulo al atleta y esperamos una respuesta fisiológica, física para mejorar el rendimiento y además de eso para prevenir lesiones, que es la clave de oro o la razón principal del entrenamiento de fuerza, además de mejorar el rendimiento. Pero además de eso, el entrenamiento tengo a mi niño acá. Además de eso, el entrenamiento de fuerza se lo voy a demostrar de una forma muy simple, ¿no?
Cuando he tenido casos de personas que muchas veces están renuentes a hacer fuerza, sobre todo corredores o triatletas, que les gusta pedalear, nadar o correr, pero les cuesta trabajo hacer ese tipo de trabajo porque piensan que están perdiendo tiempo al hacer algo fuera del gesto deportivo. Y les he demostrado con el tiempo que esas horas que uno le dedica al desarrollo de la fuerza, lo que está haciendo es ayudando a activar los músculos correctos, ayudando a fortalecer áreas que normalmente son débiles en el cuerpo y que van a llevar, en este caso, a una sobreactivación de los músculos que no se deben activar y empieza a hacerse daño. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, en gesto de correr, o todo el que utilice la carrera como parte de su preparación, es importante o importantísimo la extensión de cadera. Entonces, eso todo el mundo lo ha escuchado. Lo importante es cómo yo logro esa activación de cadera sin hacerme daño. Por ejemplo, si yo no activo o no activo los músculos correctos de la cadera, en este caso el glúteo, vamos a hablar específicamente más adelante del glúteo, va a desencadenar otros patrones parásitos, como yo le llamo así, que van a perjudicar la técnica. Por ejemplo, vas a realizar una sobrezancada y vas a caer normalmente de talón. En cuántas carreras que hemos visto de maratones, de triatlón y todo, y toman fotos, hemos visto a personas, inclusive personas con grandes tiempos, que caen de talón y sencillamente se están haciendo daño. A pesar, la pregunta ahí no es qué tan bueno sea esa persona, sino qué tanto daño se está haciendo esa persona y qué tanto va a durar haciendo ese deporte. Porque eso es lo más importante también del deporte, es tener una longevidad y que sea un estilo de vida. Entonces, para resumir la respuesta, yo creo que es la clave, es decir, la fuerza es importantísimo dentro del desarrollo de la fuerza, perdón, de gesto deportivo. No puedes separar, puedes entrenar a un atleta sin hacer fuerza, en mi opinión, no, en algún momento se va a hacer daño. Tiene que hacer fuerza obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los músculos desgarrados. Casi siempre cuando hay un músculo desgarrado, lo primero que uno tiene que preguntarse es si es un músculo sinegista. Casi siempre es un músculo sinegista, no es el principal. Y casi siempre se lesiona, por ejemplo, muchos desgarros isquiotibiales, porque los isquiotibiales son sinegistas de la cadera y no es el motor principal. Acá en este caso el motor principal es los glúteos y pasa porque no estamos trabajando con los glúteos. Por eso es importante trabajar la fuerza en el deporte. Y nada, es un trabajo, para mí es la herramienta más efectiva que hay para desarrollar no solamente el gesto deportivo, sino mejorar la técnica. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos personas haciendo, dice, bueno, hoy me toca técnica de carrera. Y cuando ves la foto, ves el post que ponen, los ves haciendo skipping, haciendo saltos triples, el gesto deportivo. Y en verdad lo ves haciendo de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque para yo hacer el gesto deportivo, ya, si correr y no tengo los músculos activados no me sale bien, peor va a ser hacer el gesto deportivo tratando de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no tengo los músculos correctos de forma activada. ¿Qué significa eso? Que tengo que estabilizar primero el tronco, tengo que fortalecer las caderas, tengo que fortalecer los tobillos, fortalecer las escápulas. En realidad el corredor necesita tener muy buena alineación. Por eso es importantísimo ese trabajo de fuerza. Correcto, Yadiel. Me queda claro. De hecho, si lo podría resumir o ponerle un ejemplo de la vida cotidiana, si nuestro vehículo, digamos, nuestro cuerpo, nosotros vendríamos a ser el conductor. Si uno no trabaja la fuerza, sería como no tener la potencia suficiente de nuestro motor, ¿no? O sea, los músculos, articulaciones, que son los encargados de ayudarnos a mover y a coordinar los movimientos que mandemos la señal, pues definitivamente vamos a tener problemas impactando de alguna u otra forma, sin tener en claro que la base de la fuerza nos va a permitir realizar los movimientos de manera más eficaz. Bien. Totalmente de acuerdo, Pablo. Pasamos a otro punto también importante. A menudo a Sportiva llegan atletas amateur de distintos niveles, con lesiones. Muchas veces nos cuesta que nos entiendan que para superar su lesión y evitar caer en otra, necesitan
seguir un proceso. Como entrenador, que seguramente has tenido atletas lesionados, ¿cómo consideras que debe ser la relación del coach con la rehabilitación y con el fisioterapeuta en este caso? Bueno, es una pregunta interesante y muy importante, ¿no? Porque justamente para mí tiene que ser una relación, es como un matrimonio. Tiene que ser una relación de cooperación y para el caso del entrenador hace el trabajo mucho más fácil. Poder trabajar con expertos fisioterapeutas. De hecho, el entrenamiento deportivo ha avanzado muchísimo, el entrenamiento de la fuerza también, y se debe también a que hay una línea muy delgada entre la rehabilitación que hacen los fisioterapeutas y el desarrollo de fuerza que realizamos los entrenadores. Es una línea tan delgada que muchas veces yo estoy haciendo un entrenamiento de fuerza y en verdad lo que estoy haciendo es trabajo de preventivo, de corrección de postura, porque esa persona aún no está lista para hacer trabajo de fuerza con peso o para moverse libremente. ¿Por qué? Porque tiene probablemente acortamiento en muchas partes del cuerpo, le falta movilidad en la cadera, en el tobillo. Entonces, de ahí la importancia de que para trabajar fuerza muchos atletas dicen, necesito mejorar fuerza. Entonces yo tengo que explicarle, sí, pero primero tienes que hacer un trabajo junto con el terapeuta y conmigo para poder mejorar ese tejido blando que tienes en ciertas partes de tus caderas o de tus hombros que no te permiten moverte libremente y hacer el gesto deportivo de forma correcta. Entonces, el atleta le cuesta mucho entender eso hasta que se lesiona. Cuando se lesiona y justamente va al rehabilitador físico, al fisioterapeuta, en este caso, tenemos la suerte en ese caso de que coinciden ambos criterios y el atleta se empieza a dar cuenta y el fisioterapeuta tiene elementos claros y precisos porque le hace pruebas correctivas que se empieza a darse cuenta de que, sí, ya Dios me ha dicho de que no tengo fuerza en el glúteo y que tengo que trabajar estos ejercicios y tú me estás diciendo que con este ejercicio no tengo nada de activación. Entonces empieza a relacionarse, en este caso, el trabajo del fisioterapeuta con el trabajo del entrenador. Por eso para mí es un matrimonio, es una cooperación que es importantísima, que se extienda realmente. Todo atleta, tenga o no tenga entrenador, debe buscar por lo menos mínimos una vez a la semana tener contacto con un especialista en fisioterapia porque ayuda muchísimo. Pero además de eso, el mundo ideal ya de un equipo deportivo sería tener el head coach donde trabaje la parte de cargas, la parte de fisiología, etcétera, tener el especialista en fuerza, ya, que es el que te puede ayudar en la parte de preparación física, y tener el fisioterapeuta de la mano ahí directamente, trabajando constantemente con los atletas. En muchos equipos, sabemos que muchos equipos que tienen muchos recursos económicos, en otros países, por ejemplo el Club de Barcelona, etcétera, tienen en la NBA, tienen en la línea no solamente tienen al entrenador, al head coach, tienen a su preparador físico, tienen al psicólogo deportivo, tienen a su nutricionista también, tienen al fisioterapeuta. Entonces todas estas variables son importantísimas para poder lograr un gran rendimiento. Entonces, y prevenir lesiones. Perfecto. Bien, Yadiel, me queda claro también este punto que, como bien has mencionado, el trabajo interdisciplinar, es decir, de un profesional con otro, ese trabajo en equipo tiene el mismo objetivo que es el jugador estrella, en este caso vendría a ser el atleta, y lógicamente lo ideal es trabajar interdisciplinar, pero también multidisciplinar, no solamente el fisio del entrenador, sino los otros profesionales de la salud que pueden aportar información valiosa al deportista. Correcto. Vamos a ir pasando al tema principal, pero justamente relacionado a esta pregunta, tiene que ver un concepto de análisis, digamos, del movimiento, que lo popularizaron dos personajes, un entrenador norteamericano, Michael Boyd, y un fisioterapeuta que se llama Gray Cook, en el cual habla de el concepto de articulación por articulación. En este caso, ellos mencionaron sobre que va a haber zonas en el cuerpo que van a necesitar más movilidad y otras más estabilidad, que es el control de esa movilidad. Entonces, teniendo este punto de vital importancia, vamos a ir mostrando algunas pruebas de evaluación práctica que pueden hacer en casa. Lo único que van a necesitar es un mat, un palo de escoba
Yo voy a mostrar las pruebas a continuación, pero un punto importante que estábamos hablando, ¿cómo es que el dolor en la espalda o en la rodilla pueden venir de la cadera? Principalmente vamos a definir el movimiento de la extensión de la cadera. La extensión de la cadera de forma estricta es cuando llevamos el muslo de esta posición neutra, vertical, hacia atrás. Entonces, de esa manera, como bien ya les comentaba, generamos una contracción del glúteo, pero a veces, si tenemos restricción de la parte de adelante, la rodilla puede quedar un poco doblada y lo compensan los isquiotibiales. Entonces, sobrecarga la rodilla al tratar de luchar en este movimiento de ir hacia atrás. Esto lo podemos ver tanto al momento de hacer un paso, caminar, estamos haciendo la extensión de la cadera, esto de llevar el muslo hacia atrás, o al momento de hacer una zancada al correr, tener que impulsarnos hacia adelante. Tenemos restricción, se nos dobla la rodilla, o en su defecto, vamos a arquear la espalda. Es decir, con el concepto anterior que les mencionaba, si no hay movimiento de la extensión de la cadera libre, la rodilla puede perder esa rigidez que necesitamos, ese control del movimiento ahí, o la compactación de la espalda baja. Entonces, dicho esto, ¿cómo sabemos que tenemos algún problema, sea de rigidez en la cadera o falta de control, en este caso de la espalda baja? Les voy a mostrar una primera prueba donde vamos a utilizar el palo de escoba simple. Lo único importante es que no se doble y vamos a poder descartar si tenemos buena movilidad o no en la cadera. En este caso, voy a evaluar mi lado izquierdo, mi pierna contraria va a estar adelante. El palo lo voy a colocar tocando 3 puntos: mi cabeza, la zona media de mi espalda y la parte baja de la pelvis. Entonces, aquí hago un contacto a la altura del espacio que queda en mi cuello y con la otra mano por detrás y el espacio que queda en el otro lugar. Entonces, manteniendo esta posición, lo que voy a buscar es mantener en contacto esos 3 puntos y avanzar todo lo que pueda. Va a haber personas, en mi caso por ejemplo, que puedo mejorar esta parte de la flexibilidad de mis flexores de cadera o de la articulación propiamente, y hay personas que van a ir mucho más fácil, pero en algunos casos pueden estar exagerando este contacto o perdiendo la alineación con el palo. Atentos a eso, nos invitamos a probarlo en casa. Si pueden grabar o tomarse una foto haciendo esto, va a ser de vital importancia. Lógicamente, verlo de un lado con respecto al otro también nos da mayor información sobre qué tal está un lado y el otro. En este caso, por ejemplo, a mí me jala más este lado, siempre es más difícil, entonces va a haber ahí una dificultad que pueda repercutirse tanto a la zona de aquí como a mi rodilla o a mi espalda baja. La otra prueba tiene que ver un poquito más con la activación y el control de mi espalda. Entonces, en esta prueba voy a colocar mis manos al nivel de mis hombros, rodilla a nivel de las caderas, y manteniendo mi rodilla doblada en 90 grados, voy a buscar mantener la zona de la espalda baja quieta y tratar de llevar lo más que pueda mi músculo, sin exagerar el doblar la rodilla o arquear mi espalda. Esos serían algunos errores. Lo importante es saber en qué punto estamos. Por ejemplo, en este caso, se me hace un poco más fácil subir con la izquierda que con la derecha. Si bien es cierto, todavía mi muslo no llega a la horizontal, pero puedo controlar. En algunos casos, aún así puede llegar, si el trabajo no lo siento en el glúteo y se me empieza a calambrar los isquiotibiales, es lo que mencionaba Yadiel. Va a haber músculos que sean los principales que tienen que trabajar y los otros los accesorios. Cuando no trabajamos con la cadera, sino más con el muslo, ese músculo va a terminar haciendo un doble trabajo y eso a la larga puede desencadenarse en problemas en los tendones del músculo o en las fibras que se desgarran. Entonces,
Teniendo en cuenta estas dos pruebitas, en donde en una vemos la movilidad de la articulación de la cadera y en la otra la estabilidad de la espalda baja sobre todo, pues vamos a analizar esos dos escenarios. Ya se los había mencionado un poquito. En uno vamos a tener una rigidez de la musculatura flexora que nos impide abrir este ángulo del músculo, y en el otro caso puedo tener una amplitud bastante grande de este rango. Entonces, lo que al uno le falta, al otro le sobra, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, el abordaje de esta disfunción, de este problema de movimiento de la cadera, de hecho, va a ser un poco diferenciado. Voy a mostrar unos ejemplos de una secuencia lógica, analizar cada caso en específico, pero siempre va a tener un concepto de base que va a ser el movimiento de la pelvis. La pelvis es un grupo de 3 huesos, los ilíacos que vienen a los costados y el sacro que viene atrás. Entonces, para poder tener ese concepto claro, si uno se pone de costado, mirando al frente, nuestra pelvis, teóricamente, si fuera como un tubo de agua, no se derramaría, ni hacia adelante ni hacia atrás. Se mantendría en el mismo punto. Pero ¿qué pasa? Si yo mi postura relajada, normal, es hacia adelante, pues tengo una tendencia a sobrecargar la espalda baja y a cargar mucho cuádriceps, por ejemplo. Caso contrario, si tengo una postura más de estar como que encogido, metiendo ahí la pelvis, voy a activar un poco más la musculatura abdominal y la musculatura de glúteos isquiotibial. La idea es conocer esos dos movimientos, y precisamente antes de pasar a los puntos de los ejercicios para cada caso, es cómo saber o cómo identificar este movimiento. Lo más práctico es colocarse boca arriba y encontrar nuestra zona neutra. Un punto importante también es, indiferentemente de si estoy acá o estoy acá, en qué movimiento me es muy fácil. Por ejemplo, si yo coloco mis manos aquí para saber de dónde estoy partiendo y voy más fácil hacia adelante que hacia atrás, entonces ya tengo una noción de que quizás estos músculos estén jalando más que la fuerza de los de atrás. Ahora, es simple y sencillo en el sentido de que la referencia para saber si estoy haciendo uno u otro va a ser el hueco que genere nuestra espalda baja. En este caso, muy de tumbo, posición relajada, va a haber algo de espacio. En la característica de cada persona puede haber más espacio o menos espacio, pero lo importante es saber de qué posición partimos y de cuál salimos hacia adelante o hacia atrás. En este caso, estoy aquí estoy aumentando el hueco de mi lumbar, estoy sacando cola, por lo tanto estoy tensando más la parte de atrás, utilizando la musculatura de adelante, y se está alargando la zona del abdomen, y se están alejando las inserciones del glúteo. El movimiento contrario, aproximo esta zona y realizo la contracción de glúteo. Estos movimientos básicos son muy importantes, pero que más adelante Yadiel va a mostrar como ejercicios de fuerza que son más específicos y más efectivos para activar el glúteo. Si uno en nuestro sistema, en nuestro mapa, ya tiene esta información de base, va a servir como un escalón para poder seguir con las siguientes fases, tanto en una rehabilitación como en una preparación. Entonces, dicho eso, en el ejemplo número 1, en mi caso, el foam roller va a servir tanto para liberar la musculatura del muslo, la parte de adelante, el cuádriceps, y los aductores. Voy a hacer un ejemplo súper rápido para continuar. Pero sería liberar la zona en específico en estos puntos para preparar esta musculatura, y en el caso de los aductores hacia el costado para precisamente generar esa libertad hacia atrás. Los músculos que están adelante nos van a generar el movimiento atrás. Ese es un primer ejemplo.
El otro punto, que es un estiramiento bastante convencional y conocido, es el de psoas, similar al de la prueba, pero lo importante es lo que mencioné hace un rato, la posición de la pelvis. Para hacer más efectivo este movimiento, este ejercicio, tengo que quedarme en el sitio, si fuera este mi eje, no me muevo ni adelante, y meto la cola. Es decir, este punto que está aquí anclado, lo alejo haciendo el movimiento de meter la cola. Es decir, aprieto mi zona media, y en el caso de alguno ya tener un comportamiento moderado, te va a sentir la tensión sin necesidad de avanzar. En caso de no siente que jale, igual respeto la activación de la retroversión pélvica, que es el nombre técnico, y voy hacia adelante sin perder la compactación aquí. Caso contrario, si no lo controlara, puedo exagerar el movimiento, pero pierdo la efectividad. Ya no jala acá, sino que la energía se disipa hacia adelante y se pierde en mi espalda baja. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, liberé esta musculatura, le di flexibilidad a la parte de la cadera. Me falta concientizar y conectar con la musculatura que me ayuda a aprovechar ese movimiento. Es una ejecución súper simple, lo voy a mostrar boca abajo, pero se puede hacer en distintas posturas, es contraer el glúteo. En este caso, me coloco en la posición boca abajo, puedo mantener las manos a nivel de la frente o para ayudarme a sentir a los costados de la cadera. La idea es generar una contracción hacia el centro. Contraigo, genero ese movimiento de meter cola y contraigo. Si las rodillas las participo mucho, pues trato de concentrarme en contraer solo arriba y suelto. Teniendo ese ejercicio más concientizado, más dominado, pasamos a progresarlo con movimiento. Igual, el ejercicio convencional y clásico, el puente de glúteo. Si yo tengo la tendencia a estar muy arqueado, voy a poder aprovechar a hacer lo contrario. Meter cola primero, contraer glúteos ahí, y ahí recién subo. Todo lo que pueda. ¿Cuál es lo ideal en este ejercicio? Que la fuerza se mantenga aquí y un poco aquí. Caso contrario, que estaría inefectivo, es que se empiece a cargar la parte de arriba, ya que es un músculo principal para hacer este movimiento. Y baja. En caso que tenga la tendencia a estar muy presionado, musculatura contra las lumbares y el piso, simplemente controlo un poquito más e igual busco la activación ahí. Pero sobre todo para los que tienden a estar un poquito más quebrados o arqueados, el gesto de meter la cola antes de hacer este ejercicio les viene bastante bien. Y ahora, el caso no tan típico, los que tienen mucha movilidad y no controlan esa fuerza que le da un balance a la cadera, sea con el glúteo y con los flexores. En el caso anterior, los flexores son en parte culpables de que el glúteo no trabaje bien y se aproveche ese movimiento. En este caso, son los flexores que hay que darle una contracción para que sean como un elástico, puedan ayudar desde atrás y tocar la pierna rápido. Entonces, en este caso, la liberación va a ser de la parte de atrás, utilizando el doble, liberando ambos igual. Bien, ayudarse ahí. Es un ejemplo. Debes entender el concepto de la liberación inicial para luego, en este caso, no ir a la flexibilidad, sino enfocarnos en activar esta musculatura. En este caso se puede hacer con el apoyo de una pared de una silla, que luego esté en el aire. Pero la idea es la siguiente. Los flexores profundos, es decir, el psoas, por ejemplo, va a romper la barrera de los 90 grados. En lugar de comenzar con estos músculos, y
Subo, trato de llevar mi rodilla al mismo ángulo, y regreso. Por otro lado, y regreso. Mi espalda baja, no la estoy arqueando en exceso, la estoy comprimiendo. Regreso, con las dos y regreso. La idea es empezar a sentir el esfuerzo aquí adelante, darle esa contención al músculo que necesita para no alargarse demasiado. Entonces, visto eso, con una liga, en este caso lo voy a hacer sin, podemos generar el movimiento contrario a la extensión, la flexión triple. En este caso, flexiono, regreso, flexiono y trabajo el músculo cuando estoy regresando también. Estoy controlando que esa extensión vaya hacia atrás. Vengo de esta posición acortada, controlo el alargamiento para que el músculo luego pueda trabajar en una siguiente fase. En este caso podría estar empujando el piso. Y regreso. Entonces, viendo esos aspectos de activación, puedo ir precisamente a conectar con la zona media, o el llamado core, que es la conexión de la musculatura abdominal, la zona lumbar, con las extremidades. De hecho, hay más músculos, pero lo importante es poder generar esa presión que buscamos para que nos contenga y la espalda no se arquee, por ejemplo. En este caso, el ejercicio también se puede hacer apoyado en la pared. Lo voy a hacer así. La idea es tomar aire, inflando el abdomen, pero ponerlo duro, como si fuéramos a recibir un golpe. En este caso, sería de esta manera. Tomo aire, compacto, no entra nada, mantengo, puede ser 10 segundos, 5 segundos. La idea es que uno pueda seguir respirando, pero manteniendo esta presión interna. Y suelto. Repito. Es una técnica para hacer más compacto esta zona media. La progresión de esto, para precisamente preparar esta espalda para los movimientos que pueden ocurrir, sería en esta posición, manos a los costados o hacia el frente, igual nuevamente, compacto, y coge el aire. La idea es que asegurando esta zona, mi cadera pueda trabajar hacia atrás sin perder esa energía que busco mantener aquí y trasladar, en este caso, hacia la pierna. Esa era un poco la secuencia que quería compartirles. Paso la palabra a Yadil. ¿Quieres complementar algo? Bueno, Pablo, efectivamente has demostrado con toda esta secuencia que nos has hecho, has ejemplificado lo importante que es la estabilidad del tronco y el fortalecimiento de la cadera, justamente para el trabajo de evitar lesiones de sobrecarga en la zona lumbar y en la zona de rodilla. Resumiendo todo lo que acabas de ejemplificar, has hecho una secuencia que se utiliza mucho, o se debe utilizar mucho durante el entrenamiento, que es trabajo de rodillo de espuma, de ahí estiramiento estático, como acabas de hacer, de ahí un calentamiento ya un poco más dinámico, y has terminado haciendo ejercicios de fuerza, que en una primera etapa, estos ejercicios de fuerza se pueden utilizar también como calentamiento o como movilidad, si no tengo todavía mucha fuerza o activación, antes de hacer ejercicios con pesa, ¿no? O con ejercicios de fuerza funcional, donde se integra todo el cuerpo ya un poquito más completo. En realidad has abarcado ahí todo el proceso. Te felicito porque justamente esa es la forma correcta de llevar todo el entrenamiento, no de frente ir y hacer el ejercicio de fuerza sin saber si tengo los músculos adecuados, activados o flexibles para poder hacer el movimiento. Correcto, Yadiel. Vamos a ver si alguno de nuestra audiencia se animó a hacer alguna pregunta. Igual todavía no se han animado, los invitamos a hacerlo. Cualquier pregunta sobre algo que no haya quedado claro que hemos mencionado, pregúntenos, porque precisamente la idea es compartir más conocimiento a raíz de las dudas que queden. Mostrado lo anterior, Yadi, cuéntanos
¿cuáles son los mejores ejercicios para activar los glúteos y desarrollar la fuerza y estabilidad? Y, digamos, bajo ese punto, ¿cuál es el criterio que usas para escoger estos ejercicios de acuerdo al nivel del atleta que va a uno? Bueno, mira, para responderte esa pregunta, primero hay que explicar algo que es importantísimo, que es qué cosa es la estabilidad del tronco, ¿no? Si yo lo voy a definir de una manera simple, es la habilidad de crear movimiento, en este caso, en las piernas y brazos, por ejemplo, el correr, ¿ya? Pero sin un movimiento compensatorio del tronco, en este caso, de la columna o de la pelvis. Tú acabas de explicar ahorita justamente la función de la pelvis con respecto al balde de agua y lo ejemplificaste de forma excelente. Si yo estoy corriendo y yo no tengo estabilidad en la pelvis, voy a cargar más, y tengo la pelvis rotada hacia adelante, voy a cargar más, en este caso, mis músculos de la espalda y músculos de las piernas, y se puede afectar la rodilla y viceversa. Entonces, por eso, la estabilidad del tronco, entenderla primero, cuál es la importancia y cómo desarrollarla, es principal. Entonces, no podemos hablar de fuerza ya en brazos y en piernas si no hay estabilidad de tronco. Es importantísimo que haya ese entendimiento sobre ese trabajo de fuerza, ¿no? Además de eso, un atleta que no sea capaz de contraer eficientemente el glúteo, como tú acabas de ejemplificar, no va a ser posible para él fortalecer eficientemente ni realizar el gesto deportivo de forma correcta. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, algunos ejercicios que ayudan o secuencias de ejercicios que ayudan a fortalecer primero la estabilidad del tronco? Que la estabilidad del tronco no es más que fortalecer aquellos músculos que van a la fascia taracolumbar, en este caso que son la parte de la zona de los lumbares, principalmente transverso, abdominal, oblicuos, para evitar que la pelvis justamente se vaya hacia adelante. Entonces, esos músculos, ese movimiento de pelvis hacia adelante, se conoce también en el trabajo de core actualmente, trabajo de fortalecimiento del tronco, como antiextensión. Es decir, evitar que la persona se quiebre la cadera. Entonces, ¿qué ejercicio yo puedo hacer para hacer eso? Primero, los ejercicios claves de aprender la posición de tabla, la posición de plan, es importantísimo. Tú lo hiciste con la pelvis pegada al piso y empezaste a activar, y ahí estás activando y fortaleciendo glúteos y abdomen. Si lo pones en los codos es un poquito más fuerte, si lo pones en posición con las manos apoyadas, ya estás fortaleciendo, además de eso, las escápulas, los hombros, las muñecas. Pero de ahí, si yo no involucro el movimiento, ya voy a quedar incompleto en el trabajo de estabilidad del tronco. ¿Por qué? Porque al final el tronco lo que está haciendo la misión de él es evitar el movimiento cuando yo muevo brazos y cuando muevo las piernas. Si soy una persona que hago jiu-jitsu, hago pelea y voy a rotar y voy a patear, o soy un futbolista, yo tengo que lograr que cuando yo hago esa rotación o hago ese movimiento, el tronco no se me vaya hacia los lados, o no se me tire hacia adelante, o no se me quiebre la espalda. Es lo mismo si estoy corriendo. Si corro mucho tiempo con la cadera quebrada es porque no tengo estos músculos de forma activada, de forma correcta. Entonces, ¿qué proceso puedo hacer? Primer paso, trabajo de plan estático. De ahí empezar con la pelota, por ejemplo, hasta llegar a una rueda, empezar a hacer rodar hacia adelante. Pero importante, se rueda hacia adelante, por ejemplo, con una pelota, pongo las manos encima de la pelota y voy a rodar hacia adelante, donde tengo que hacer énfasis consciente de la activación del glúteo. Si yo me empiezo a desplazar hacia adelante y empiezo a sentir que se desactiva el glúteo, ya ahí paro el rango de movimiento. No importa si son apenas no me puedo mover casi hacia adelante, no importa. Porque muchas veces el atleta se frustra porque ve al lado a una persona que ya logra extenderse completamente, que ya no solamente requiere de la fuerza del glúteo, requiere también de la fuerza excéntrica de los músculos transversos, requiere también de la fuerza de los dorsales. Entonces, no se desesperen cuando hagan este tipo de ejercicios, este ejercicio es la clave de oro para poder hacer progresiones hasta llegar a la rueda y hacer progresiones para poder mantener la pelvis estable, por ejemplo, cuando corremos. Es uno de los ejercicios más importantes. Además de eso, no podemos olvidar la importancia que tienen los músculos de los glúteos. Ya cuando hacemos la estabilidad de tronco también no la podemos diferenciar. Si yo tengo lo que se conoce también como amnesia glútea, ya, es decir, que los glúteos no se activan, están dormidos completamente. ¿Por qué pasa eso?
me paso casi todo el tiempo sentado, ¿ya? No hago actividad física y el cerebro manda una información a nuestros músculos y dice, ¿para qué voy a usar el glúteo si no lo estás utilizando? Entonces, justamente la actividad deportiva, cuando la hacemos, aún así, si no tenemos buenos hábitos de vida, no es suficiente para lograr una buena postura. De ahí la importancia de mantener constantemente los trabajos de movilidad, de fuerza, etcétera, no solamente durante el entrenamiento, sino en la tarde, por ejemplo, hacer un poquito de roller, un poquito de calentamiento, un poquito de estiramiento, porque no es suficiente, nos pasamos horas de horas. Ahora mismo yo estoy acá en esta entrevista y estoy sentado. ¿Qué significa? Que mis glúteos están dejando de trabajar. Entonces en nuestros antepasados eso no pasaba. Si me iba a sentar, me sentaba en esta posición y me salía de la silla, me ponía en esta posición y tenía que sentarme en esta posición durante un rato. Y ahí tenía que quedarme horas. Y era una posición normal de descanso. Hoy en día supones a cualquier persona que esta posición no te aguanta ni siquiera 30 segundos. ¿Por qué? Porque los glúteos han dejado de participar. Entonces, por eso es importante, voy a agarrar la silla de nuevo. Por eso es importante trabajar, en este caso, los músculos de los glúteos. Ahora, ¿qué produce? ¿Por qué es importante los glúteos? Porque los glúteos, si no se activan, tú lo explicaste ahorita, va a desencadenar una serie de patrones como, por ejemplo, se va a sobrecargar un músculo sinusista del glúteo, que es los isquiotibiales, se va a sobrecargar y casi siempre se producen desgarros, ¿ya? Lo otro que también va a producir es que va a empezar a producir dolores en rodilla, que es una de las lesiones más frecuentes en corredores. Entonces, ¿por qué se produce esa lesión en rodilla? Yo lo voy a ejemplificar de una forma muy sencilla. Miren, yo tengo ahora esta liga, ¿ya? Y miren lo que voy a hacer con la liga. Yo me la voy a pasar por atrás del cuello, ¿ya? Y yo voy a hacer presión. Si yo le hago esto ahora a Pablo y le digo, ¿dónde tú sientes el dolor? Pablo me va a decir, en el cuello. Pero realmente la causa del dolor no es el cuello, porque yo basto con dejar de jalar la liga y ya yo no siento dolor en el cuello. Vuelvo a jalar la liga, me duele el cuello. Vuelvo a dejar de jalar, me dejó de doler el cuello. Entonces, esto ejemplifica justamente lo que pasa con los glúteos y muchas de las zonas que rodean, en este caso, la articulación de la cadera. Por ejemplo, si el glúteo, en este caso, el glúteo medio, que es un estabilizador de cadera, que se pone en práctica cada vez que yo doy un paso. Imagínate, yo peso 3 veces el peso de mi cuerpo cuando corro. Y cuando cae, es más o menos 3 veces el peso de mi cuerpo que tiene que soportar mis caderas. Si mis glúteos están débiles, mi rodilla va a ser abducida, es decir, se va a meter hacia adentro y va a empezar a desencadenar y va a jalar una banda que se llama banda iliotibial, que va a empezar, que termina en toda la parte de la rodilla y la rótula, y va a empezar a modificar la mecánica de mi rodilla. ¿Qué significa eso? El mismo ejemplo que acabo de mostrar con la liga. El glúteo está jalando la liga, que en este caso es la banda iliotibial, y el dolor se siente ¿dónde? En el extremo, es decir, en vez del cuello es la rodilla ahora, se siente en la rodilla. Pero el problema y la causa principal no es la rodilla. Y sabemos muchas veces, cuando vamos a lugares que no hay fisioterapeutas expertos como son ustedes, que muchas veces van a la causa del dolor y va o a un médico y te empieza, y no, hay que operarte la rodilla, o no, hay que hacerte... No, muchachos, no se operen nunca la rodilla, a no ser que se te saque el hueso hacia afuera. No se operen la rodilla. Es decir, normalmente las causas de dolor de rodilla, el 100% de los casos que yo he tenido como atleta, el 100% son problemas de debilidad en los glúteos. Problemas de debilidad en los glúteos, problemas de acortamiento en el psoas. Siempre cuando haya problemas ahí de dolor de rodilla, revisen sus caderas. Vayan al terapeuta, automáticamente van a revisar sus caderas y lo primero que van a decir, usted tiene que fortalecer glúteo medio, usted tiene que fortalecer su glúteo mayor, usted tiene que flexibilizar sus psoas, tiene que soltar el tensor de la fascia lata. ¿Pero por qué? ¿Por qué está duro el tensor de la fascia lata? Está duro porque el glúteo medio no está haciendo su trabajo. Y pasa lo que acabo de explicar. Entonces, si yo entiendo eso, ya me es más fácil empezar a fortalecer el tronco de forma integral, de forma funcional. Va a ser mucho más fácil, porque primero ya tengo por un lado que, ya yo sé que tengo que flexibilizar en mi calentamiento mis caderas. Tengo que empezar a hacer ejercicios donde me enseñe a activar mis glúteos. Y de ahí voy a empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento de transverso abdominal, ¿ya? De oblicuos, pero además de eso, trabajos correctivos, y después voy a empezar a hacer una secuencia lógica de ejercicios que me van a ayudar
a realizar los movimientos después en el gesto deportivo. Por ejemplo, si yo hago lo que yo normalmente tengo que hacer cuando yo quiero desarrollar ya fuerza y resistencia en los músculos del tronco, el paso número 1 que yo voy a realizar, en este caso, va a ser mejorar toda la adherencia o contractura que puedan tener los tejidos blandos, en este caso, del glúteo medio, con pelota de tenis o con una pelota dura o con trabajo de las manos de un terapeuta calificado. Fíjense, calificado. No cualquier terapeuta te puede hacer ese trabajo. Escuchen, como cualquier entrenador no te puede entrenar correctamente, cualquier fisioterapeuta no te puede hacer ese trabajo. Es decir, es un trabajo donde tienes que saber dónde presionar, donde tienes que saber cómo presionar, ¿ya? Porque normalmente un buen trabajo no te debe dejar después que no puedas caminar o que no puedas entrenar. Es decir, el trabajo es un trabajo progresivo donde empiezo a liberar poco a poco ese tejido blando. Ese es el paso número 1. Es decir, por eso la relación entre el entrenador y el terapeuta. Yo no puedo, si viene una persona que no se me activa los glúteos, yo no puedo de frente hacerle trabajo físico. ¿Qué hago? Empiezo a trabajarle. Si no puede ir al terapeuta, porque no puede ir por alguna causa, empiezo a trabajarle ejercicios con pelota de tenis. Los que ya me conocen y me entrenan conmigo saben que se hace durante el entrenamiento. Es decir, lo hacemos sobre todo los días de técnica de carrera. Y empezamos a trabajar esa zona para ablandar ese tejido que está duro, ¿ya? Después de eso empiezo a hacer el paso número 2, es hacer un entrenamiento neuromuscular reactivo de los abductores de cadera. ¿Cuáles son los abductores de cadera? Los que te rotan la cadera hacia afuera y mantienen la rodilla, que no dejan que se te meta hacia adentro. Y eso es importantísimo para correr. Si yo corro metiendo la rodilla, me va a doler. ¿Por qué? Porque la banda iliotibial, recuerden lo de la liga, está dura. Y está dura porque el glúteo está débil. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio, por ejemplo, este ejercicio es sencillo, lo voy a ponerme para acá. Déjame ponerme en esta posición. Con esta liga o estas ligas que son muy famosas, me la pongo a la altura de la rodilla. O sea, hay miles de formas de hacerlo. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo no se ve, ya, vamos a ponerlo acá. Acá, a ver si se ve. Espérate. Ahí se ve. Lo que yo estoy haciendo acá es presionando una liga. Supongamos que a mí me duele la rodilla izquierda. Ya yo hice trabajo ya de soltar toda la parte, en este caso, de los glúteos medios que están duras. Como ejercicio preventivo, yo puedo hacer levantar esta pierna para obligar ya jalar esta pierna acá, la liga me está haciendo presión hacia adentro. ¿Qué está haciendo? Los músculos normalmente de glúteo medio está empezando a reaccionar ante este jalón y empieza a activarse. Los rotadores de cadera empiezan a alinearse y a activarse. Entonces, si quiero un trabajo más avanzado, puedo empezar a bajar progresivamente tratando de mantener la línea. Normalmente la liga va a hacer esto, va a jalar y mi función va a ser abrir. Y con un trabajo, ya sea de terapeuta, bajando, ya puedo subir con 2 piernas primero, en vez porque a lo mejor no tengo la fuerza concéntrica para subir, vuelvo y bajo y empiezo a trabajar de forma excéntrica, aprender a bajar de forma lineal, hasta que logre hacer el movimiento hacia arriba. Pero ya esta liga que puede ir a mi pierna, pero puede ir también sujetado a una columna, y lo puedo hacer en posición de lunge, jalando hacia adentro. Ya hay miles de formas de trabajarlo. Ustedes sencillamente empiezan a desarrollar el ángulo y el patrón que ustedes empiezan a dominar según sus necesidades. Pero ya eso sería el paso número 2. Recuerden que es el entrenamiento neuromuscular reactivo. ¿Por qué reactivo? Porque empieza a reaccionar, a alinear, en este caso, y a enseñar a los músculos cómo se deben contraer y cómo debe estar la articulación. De ahí, fíjense, no hemos hablado todavía de hacer técnica. No puedes empezar a hacer ni skipping ni gesto deportivo porque te vas a lesionar, ¿ya? Y es lo que hacen la mayoría de las personas. De ahí yo empiezo el paso número 3. Y el paso número 3 es empezar a fortalecer, en este caso, de acuerdo a 3 patrones de movimientos. ¿Ya? El primero es un trabajo donde ya voy a empezar a enseñar a la persona a hacer peso muerto con un solo pie. ¿Por qué el peso muerto con un solo pie es importantísimo? Porque primero lleva mucha menos carga hacia la zona lumbar. ¿Ya? Estoy trabajando de forma unilateral. ¿Qué cosa es unilateral? Estoy trabajando de acuerdo a la relación exacta o similitud exacta que voy a hacer el 100% de mis movimientos cuando hago cualquier gesto deportivo.
¿Qué significa eso? Que cuando un pie está apoyado, estoy haciendo el peso muerto con un solo pie, un pie está apoyado en el suelo, los músculos del tobillo, en este caso estabilizador del tobillo, como el peroneo, lateral largo y tibial anterior, empiezan a activarse para mantener el tobillo estable. Ya ahí me está mejorando y estoy ayudando al atleta a ver si cuando cae el pie hace demasiada pronación. Si el pie hace demasiada pronación, va a tener problemas. Pero eso puede ser por debilidad de los músculos del tobillo, pero también puede ser por que la cadera no está trabajando bien. Entonces tengo que trabajar ambos, tobillo y cadera. De ahí ese ejercicio también me ayuda a empezar a fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, pero porque el glúteo empieza a contraerse. El glúteo medio empieza a ayudar a activarse y a contraerse. Lo empiezo a hacer primero con una mancuernita o con una pelota muy medicinal que pese poco y busco hacia adelante, mientras que mi cuerpo, en este caso, me mantengo en una sola pierna. Hay progresiones para hacer el peso muerto con un solo pie porque muchos no tienen la estabilidad para mantenerse en un solo pie. Puedes poner el pie atrás, apoyado solamente en la punta del pie y empezar a hacer la similitud de movimiento hasta que puedas dejar el pie en el aire. Ese sería el patrón número 1, fíjense del paso número 3. El patrón número 2 sería hacer variaciones de puente con una sola pierna. ¿Ya? ¿Por qué esto es importantísimo? Porque ya acá estoy empezando a activar el glúteos de forma también unilateral o bilateral, si todavía me falta, pero en este caso con una flexión de rodilla donde los isquiotibiales, en este caso, no van a sobreactuar sobre la extensión de mi cadera. ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio? Puedo apoyar todo mi cabeza y la parte escapular en un banco de 40 centímetros aproximadamente, apoyo, ya a trabajo, puedo trabajar acá sujetando, y lo que voy a hacer ahí es, primero con 2 piernas voy a levantar la cadera y activar los glúteos. Importante lo que habló Pablo cuando enseñó la secuencia es evitar confundir la activación del glúteo con la extensión en la zona lumbar, que duela. No debe quebrarse la espalda. De ahí lo paso a un solo pie y de ahí puedo poner peso después inclusive. Ese ejercicio es fenomenal para empezar a trabajar. De ahí que ya domino eso, empiezo a hacer el patrón número 3. El patrón número 3 es justamente empezar a desarrollar ese mismo movimiento acostado en el suelo, pero con una tabla de desliz o con media, calcetines, en un piso que resbale, y lo que hago es elevar la cadera y empezar a trabajar progresivamente de forma excéntrica el curl de piernas, es decir, jalón con la pierna. ¿Qué ayuda a eso? Empiezo, además de fortalecer el isquiotibial para la flexión de rodilla, ¿ya? Empiezo a enseñar al glúteo a mantener una contracción isométrica, es decir, sostenida y que no se quiebre la cadera. Que eso es lo que pasa normalmente cuando corremos. Es decir, extiendo la pierna, activo los glúteos, pero como no se activan, lo que hago es trabajar todo con el isquiotibial y se quiebra la cadera. Y entonces te puede pasar 2 cosas. O te desgarra el isquiotibial, o te empieza a doler la zona lumbar, o las 2 al mismo tiempo. Entonces, ese patrón de ejercicio, ahí tengo 3 planos cubiertos para el número 3. El número 4 sería ya realizar un trabajo concéntrico, específicamente de glúteo, donde, por ejemplo, puedo trabajar patadas laterales, con liga o con peso o sin peso, un trabajo lateral donde me paro y hago ya trabajo para elevar la cadera. Eso lo puedo hacer también en posición de plan lateral, eso lo puedo hacer con ligas, eso lo puedo hacer también hay poleas, en una máquina de polea también lo pueden hacer, de acuerdo a cómo van fortaleciendo el cuerpo. Igual, en esa posición, cuando elevo el pie, para desarrollar concéntricamente ese músculo, tengo que mantener la pelvis totalmente alineada. Si me quiebro, entonces no estoy haciendo bien el ejercicio. Algo que yo siempre le digo, muchachos, es, muchachos, muchas de las cosas que ustedes ven que parece funcionar, no es funcional. Entonces me dicen, pero ¿cómo ya dice si están haciendo un peso muerto igual que nosotros? No, ellos están imitando el ejercicio que estoy haciendo, pero la persona, ellos no se dan cuenta, ni la persona que está adelante se está dando cuenta de que tienen quebrada la cadera, de que no están activando el glúteo, de que es un ejercicio todavía muy avanzado para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo que sigan estos pasos, no es de frente a voy al ejercicio más difícil, no. Ahí tienen que agarrar el ego, muchachos, y guardarlo en una bolsita y dejarse guiar. Y de ahí empezar a entrenar la fuerza excéntrica. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque es la fase o es la forma dependiente de la que voy a necesitar el patrón mío de carrera a la hora de correr. Cuando yo caigo en la fase de apoyo, yo tengo que frenar mi cuerpo. Es un pequeño freno para volver a impulsarlo. Mientras más técnico es el gesto deportivo, menos se frena.
pero igual siempre hay una amortiguación. Esa amortiguación, para que lo entiendan, se llama fuerza excéntrica. ¿Cómo yo desarrollo esa fuerza excéntrica? Primero, empezar a aprender a saltar. Si yo no sé saltar, no voy a desarrollar la fuerza excéntrica. Pero más que importante que saltar, cuando tú no dices saltar, uno se imagina que es llegar alto. No. Más importante que saltar es aprender a aterrizar. Es cómo aterrizo, porque eso es lo que nos va a implicar a nosotros los entrenadores para evitar lesiones. Tanto el que sea un deporte de salto o que sea un deporte